Las hojas de otoño se deslizaban sobre el andén de madera de la estación Clearwater mientras Catherine Moore, de 24 años, permanecía sentada en un banco desgastado, aferrando la carta que había destrozado sus sueños apenas unas horas antes. La luz dorada de la tarde proyectaba largas sombras entre los edificios del pueblo fronterizo. Pero Catherine apenas se fijaba en la belleza que la rodeaba mientras leía por tercera vez aquellas devastadoras palabras. Catherine había viajado más de 1.600 kilómetros desde Boston para convertirse en la esposa por correspondencia de Samuel Harrison, un próspero ranchero que, durante meses de intercambio de cartas, le había prometido un hogar y un futuro. Sin embargo, la carta que sostenía, entregada por el jefe de estación a su llegada, contenía las disculpas de Samuel y su confesión de que se había casado con otra mujer la semana anterior. Lamento cualquier inconveniente que esto pueda causarle, concluía la carta con la cuidada caligrafía de Samuel. Le adjunto dinero para su viaje de regreso al este, ya que entiendo que esta noticia le resultará sumamente decepcionante. Catherine dobló la carta con manos temblorosas, sintiendo como el peso del rechazo se abatía sobre ella como un manto pesado. Había dejado Boston con nada más que esperanza y unas pocas pertenencias en su desgastado bolso de viaje. Ahora debía elegir entre volver a una ciudad donde no tenía ni familia ni futuro, o quedarse en un pueblo fronterizo donde no conocía a nadie ni contaba con medios para sostenerse. Mientras Catherine permanecía sentada en el crepúsculo creciente, preguntándose qué sería de ella, percibió una pequeña presencia a su lado. Una niña de unos 5 años estaba de pie al borde del andén, observándola con unos curiosos ojos azules. Llevaba un vestido azul con un delantal oscuro y unas botas negras pequeñas, y estrechaba contra su pecho un oso de peluche ajado que claramente había sido compañero fiel de muchas aventuras. «Hola», dijo la niña en voz baja, acercándose a Catherine con la intrépida curiosidad con la que los niños afrontan los encuentros nuevos. ¿Estás triste? Catherine miró a aquella dulce criatura y, por primera vez desde que recibió la carta de Samuel, esbozó una sonrisa sincera. Hola, cariño. Sí, supongo que estoy un poco triste. Me llamo Catherine. ¿Y tú? Yo soy Lucy, respondió la niña, acomodándose en el banco junto a Catherine como si fueran viejas amigas. Vivo aquí con papá. ¿Estás esperando a alguien? Catherine se preguntó cómo explicarle su situación a una niña. Se suponía que iba a encontrarme con alguien, pero cambió de opinión y no quiere verme. El rostro de Lucy se volvió serio mientras asimilaba aquella información. Eso no ha sido nada amable por su parte. Papá dice que, cuando haces una promesa a alguien, tienes que cumplirla. Tu papá parece un hombre sabio, dijo Catherine, conmovida por la sencilla claridad moral de la niña. Lucy estudió el rostro de Catherine con la mirada atenta que los niños emplean cuando tratan de comprender los problemas de los adultos. ¿Tienes dónde vivir? La pregunta directa hizo que los ojos de Catherine se llenaran de lágrimas. Aún no, Lucy. Estoy intentando resolverlo. En ese momento, una voz masculina sonó desde la calle. Lucy. Ahí estás. Te estaba buscando. Catherine levantó la vista y vio acercarse al andén a un hombre alto, con abrigo y sombrero marrón. Parecía tener poco más de 30 años, con unos ojos bondadosos y las manos curtidas de alguien acostumbrado al trabajo duro. Al llegar hasta ellas, se quitó el sombrero con cortesía. Perdone si Lucy la ha molestado, señorita. Tiene la costumbre de entablar conversación con cualquiera que la escuche. No me ha molestado en absoluto, aseguró Catherine. Ha sido una compañía maravillosa. Soy Catherine Moore. Thomas Bennett, respondió el hombre, tendiéndole la mano. Soy el dueño de la tienda general del pueblo. Y esta pequeña trotamundos es mi hija, Lucy. Lucy tiró de la manga del abrigo de su padre. Papá, la señorita Catherine está triste porque alguien le rompió una promesa y ahora no tiene dónde vivir. Thomas miró a Catherine con una mezcla de preocupación y comprensión. Señorita Moore, ¿acaso es usted una esposa por correspondencia que ha tenido algún contratiempo? Catherine sintió como se le encendían las mejillas de vergüenza,
pero el tono de Thomas no contenía juicio alguno, solo genuina preocupación. Sí, me temo que así es. El caballero con quien iba a casarme ha decidido hacer otros planes. La expresión de Thomas se volvió seria. Lamento mucho oír eso. La situación la deja en una posición difícil, sobre todo con el invierno acercándose. Luffy miró alternativamente a los dos adultos y luego fijó sus ojos en Catherine con la intensidad de alguien que ha tomado una decisión importante. Señorita Catherine, ¿le gustan los niños? Mucho, respondió Catherine con sinceridad. Daba clases en Boston antes de decidir venir al oeste. Los ojos de Luffy se iluminaron de emoción. Papá. La señorita Catherine es profesora, le gustan los niños y necesita un sitio donde vivir. Thomas miró a su hija con una mezcla de diversión y preocupación. Thomas miró a su hija con esa expresión que los padres ponen cuando sus hijos traman claramente algo. Luffy, ¿qué estás pensando? Luffy tomó la mano de Catherine entre sus manitas y la miró con ojos llenos de esperanza y anhelo. Señorita Catherine, nosotras no tenemos mamá. Ella se fue al cielo cuando yo era pequeña, y papá a veces se siente muy solo, aunque intenta ocultármelo. El corazón de Catherine se encogió ante la inocente sinceridad de aquella niña, que hablaba con naturalidad de la pérdida y de la necesidad de su familia. Señorita Catherine, prosiguió Luffy, bajando la voz hasta un susurro, como si compartiera el secreto más importante del mundo. ¿Puedes ser mi mamá para siempre? Papá necesita a alguien que cuide de él, y yo necesito a alguien que me lea cuentos y me enseñe a ser una señorita. Catherine miró el rostro esperanzado de Luffy y sintió que algo se movía en lo más hondo de su pecho. Aquella niña le estaba ofreciendo exactamente lo que había estado buscando, no a través de un acuerdo comercial ni de una correspondencia formal, sino mediante la simple certeza de que ambas se necesitaban. Thomas se arrodilló junto a su hija, con voz suave pero seria. Luffy, formar una familia no es algo que ocurra solo porque lo deseemos. La señorita Catherine apenas nos conoce. Pero papá, replicó Luffy con la lógica directa que los niños aplican a los asuntos del corazón, tú siempre dices que debemos ayudar a las personas que lo necesitan. La señorita Catherine necesita una familia, y nosotros necesitamos una mamá. Es perfecto. Catherine contempló a aquella niña extraordinaria que había visto con tanta claridad la necesidad mutua. Luego dirigió la mirada a Thomas, que observaba la escena con asombro y una esperanza creciente. Luffy, dijo Catherine con cuidado, ser mamá es un trabajo muy importante. ¿Estás segura de que querrías que yo intentase aprender a hacerlo? Luffy asintió con entusiasmo. Claro que sí. Yo podría enseñarte todas las cosas que las mamás deben saber, como me gusta que me hagan los huevos y qué cuentos me ayudan a dormirme. Y papá podría enseñarte a llevar una tienda y a vivir en un pueblo fronterizo. Thomas se incorporó despacio, cruzando la mirada con Catherine. Señorita Moore, sé que esto es de lo más poco convencional, pero Luffy tiene razón en lo de la necesidad mutua. Yo he estado luchando por criarla solo mientras atiendo la tienda, y el invierno no es buen momento para que nadie esté sin techo ni apoyo. Las lágrimas asomaron en los ojos de Catherine al darse cuenta de que este encuentro inesperado podía ofrecerle algo mucho más valioso que lo que Samuel Harrison le había prometido jamás. Señor Bennett, ¿estás sugiriendo? Sugiero que quizá podríamos ayudarnos mutuamente, dijo Thomas con cautela. Usted necesita un hogar y una familia, y Luffy y yo necesitamos a alguien que aporte calor y sabiduría a nuestra casa. Si estuviese dispuesta a quedarse en Clearwater, podríamos intentar construir algo significativo juntos. Luffy aplaudió de alegría. ¿Eso significa que la señorita Catherine puede ser mi mamá? Catherine miró a aquella preciosa niña que había sabido ver más allá de sus circunstancias, hasta su corazón, y al hombre bondadoso que le ofrecía no solo un techo, sino la posibilidad de una verdadera familia. Luffy, sería un honor intentar ser la mejor mamá que pueda ser para ti. 6 meses después, en una hermosa mañana de primavera, con flores silvestres cubriendo la pradera, Catherine y Thomas se casaron en la pequeña iglesia del centro de Clearwater. Luffy fue a la vez dama de honor y niña de las flores,
radiante de felicidad al ver cómo su familia se hacía oficial. El pastor habló sobre cómo, a veces, Dios redirige nuestros caminos cuando creemos estar perdidos, guiándonos hacia destinos más maravillosos de lo que nunca habríamos planeado. Durante la ceremonia, mientras Catherine y Thomas intercambiaban votos con Luffy de pie entre ambos, Catherine reflexionó sobre cómo una promesa rota la había conducido a una familia irrompible. El rechazo de Samuel Harrison había parecido el final de sus sueños, pero en realidad había sido el inicio de una historia de amor más bella de lo que jamás habría imaginado. La inocente pregunta de Luffy había abierto la puerta a una relación basada no en acuerdos comerciales ni convenios formales, sino en el cuidado mutuo, el respeto y la simple certeza de que el amor crece mejor cuando es necesario y se da de manera libre. Años más tarde, cuando la gente le preguntaba a Catherine cómo había llegado a Clearwater, ella siempre sonreía y decía que, a veces, las mejores familias no son las que planeamos, sino aquellas que nos encuentran justo cuando más necesitamos ser encontrados. La novia por correspondencia que pensó que nadie quería había descubierto que las personas más importantes la habían estado esperando desde siempre, no por una carta ni por un anuncio, sino porque el corazón de una niña tenía sitio para una mamá y el hogar de un buen hombre tenía espacio para que el amor floreciera. Y Luffy, ya adulta y con hijas propias, les contaba la historia del día en que conoció a una mujer triste en el andén de una estación y le hizo la pregunta que unió para siempre a su familia. ¿Puedes ser mi mamá para siempre? Demostrando que, a veces, las propuestas más importantes no vienen de los adultos con intenciones formales, sino de los niños que ven amor donde los mayores solo ven problemas, y que tienen el valor de pedir lo que sus corazones necesitan.